Hermanos, vamos a, después de esta presentación de la iglesia Ibra, aquí me han comunicado que inmediatamente vamos a iniciar con la plenaria, la ponencia, para lo cual el pastor David Guzmán de Barranquilla, Sublime Gracia, nos va a estar acompañando para esta primera sesión. Esperemos que el Señor sea bendiciendo su vida. Sí. Buen día, ¿sí me escuchan mis hermanos? Bueno, quisiera invitarles, mis hermanos, que oremos inicialmente, antes de decir cualquier otra cosa en este espacio. Amado Dios, como iglesia nos acercamos a ti, Señor, confiados en esta promesa que has hecho de que donde estemos reunidos, congregados, unánimes, en tu nombre, Señor, contamos con tu presencia y contamos también, Señor, con esa bendición especial de escuchar y atender nuestras súplicas. Padre, te damos gracias, muchas gracias por lo que han sido estos días. Gracias, Señor, por lo que nos espera también. Eres bueno, el que como iglesias locales nosotros nos reunamos en este lugar y presenciemos el avance de tu reino. Señor, no hemos hecho nada nosotros, todo lo has hecho tú y tu Santo Espíritu. Por eso, si somos vasos útiles delante de ti, te alabamos, oh Dios. Si nos has usado como instrumento, Señor, te glorificamos. Te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos a entender toda verdad expuesta en esta mañana, a lo largo de este día y el día de mañana también. Asístenos, Señor, para que nuestro corazón pueda con humildad abrazar todo lo que tenemos por delante, Señor. A ti toda la gloria en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mis hermanos, no puedo negar la alegría que tengo al estar aquí en este lugar, que tenemos más de 8 iglesias reunidos con el propósito de buscar la manera de avanzar en el reino de los cielos, de extender el reino de los cielos. Así que es motivo de gozo para mí, sé que para mis hermanos también. Y quisiera de una vez invitarles a lo que va a ser mi intervención. Estoy a cargo del párrafo número 7 y el párrafo número 8 de la Confesión de Fe de Londres de 1689, por lo cual le pido que si usted tiene a su mano un ejemplar en su celular, por favor, ubique su mirada allí, ya que vamos a estar tratando precisamente estos dos párrafos, el párrafo 7 y el párrafo número 8. Y quisiera invitarles a abordar estos dos párrafos considerando o recordando dos cosas. Vamos a hacer un análisis sencillo. Primero vamos a ver los distintos tipos de gobierno eclesiástico con una breve mirada al contexto histórico del surgimiento del congregacionalismo. Eso será lo primero que vamos a hacer. Primero analizaremos un poco los distintos tipos de gobierno eclesiástico y nos detendremos a hacer una breve mirada al contexto histórico del surgimiento del congregacionalismo. Y luego sí pasaremos a un análisis del párrafo 7 y el párrafo 8 como la expresión básica del congregacionalismo de los suscriptores de la Confesión de Fe de Londres de 1689. Será esto entonces lo que vamos a estar haciendo en este espacio con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Así que pasemos de una vez a los distintos tipos de gobiernos eclesiásticos con una breve mirada al contexto histórico del surgimiento del congregacionalismo. Y quisiera invitarle a que leamos Filipenses capítulo 1, versículo 1. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. La forma en que hemos abordado hasta ahora estas enseñanzas es pasando de lo general a lo particular. Esto quiere decir que después de hablar de la iglesia como un todo, nos enseñaba nuestro pastor
David Torres, la totalidad del pueblo de Dios de todos los tiempos y que ha sido llamado como iglesia invisible. Pasamos a lo particular, el conjunto de los creyentes que se congregan en un lugar específico para andar juntos, para adorar en el día del Señor y sometidos a los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Esto ha sido llamado iglesia visible o iglesia local. Y cuando leemos la carta del apóstol Pablo a los filipenses, este inicia presentando la organización de la iglesia. Primero saluda a los santos en Cristo Jesús, los santos que están en Filipo. Esto señala una membresía organizada, formada por santos regenerados, receptores ya de la gracia eterna, pero luego se dirige a otro grupo que él presenta o él lo llama con los obispos y a los diáconos. Así que la iglesia no son los obispos, la iglesia no son los diáconos, aun cuando seguro que los obispos y los diáconos hacen parte de la iglesia, se trata de dos grupos totalmente distintos y esto se refiere a las actividades que estos realizan. Por un lado vamos a hablar entonces de la membresía y por el otro lado vamos a hablar también de los oficiales, como lo presenta este texto en forma muy clara. Pero una cosa más en la que debemos meditar es el orden en el que el apóstol Pablo hace este saludo. Primero se dirige a la iglesia y luego se dirige a los oficiales. El apóstol Pablo sabía muy bien cómo debía constituirse una iglesia local. Y de allí que sea este el orden en el que él establezca el saludo. Primero deben crearse iglesias locales y desde la membresía de la iglesia se deben entonces, o deben surgir lo que entendemos como los oficiales, obispos y diáconos según este texto. Este es el orden del proceso eclesiástico que deja ver la carta a los tesalonicenses. Pero yo le invito a que usted vea también allí precisamente en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12 y luego el versículo 13. 1 Tesalonicenses 5, 12 y 13 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. En la instrucción que el apóstol Pablo hace a estos hermanos, les invita a observar quiénes trabajan en medio de ellos. Y después les invita también a que ellos puedan reconocer a esos hermanos que trabajan. Claramente se trataba de una iglesia, ya que está el apóstol Pablo dirigiéndose a ellos, pero es una iglesia que no tiene un liderazgo formal. Podemos llamarle que no hay un liderazgo oficialmente reconocido. Y el apóstol Pablo invita a que esta iglesia reconozca esos oficiales o reconozca este liderazgo. Así que el apóstol Pablo invita a que la iglesia mire a aquellos hermanos que ya estaban trabajando en medio de ellos y que valoren la obra que ellos están haciendo y que una forma de identificar la buena obra que realizaban es a través del reconocimiento. Aquí vemos entonces una iglesia que no tiene oficiales, pero que el apóstol Pablo les invita a que ellos hagan ese trabajo de reconocerlo. Ahora, ¿no se trataba de una iglesia acaso? En el comienzo de la carta, el apóstol Pablo deja ver que aun cuando era una iglesia que no contaba con un liderazgo oficial, sí era una iglesia local. En el saludo, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 1 dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Así que mientras Filipo, como lo vimos en el saludo, era una iglesia totalmente organizada, que estaba formada mientras nosotros vemos sí. Ok. Sí.
¿Tiene prendido el micrófono, Carlos? Sí, ok. Y es decir entonces que mientras vemos la carta entonces escrita a los filipenses, una iglesia totalmente organizada, conformada por membresía y oficiales, vemos en la carta entonces escrita del apóstol Pablo a los tesalonicenses, una iglesia que aun cuando no cuenta con oficiales, también es llamada iglesia. Así que, ¿cómo debemos entender la iglesia local? ¿Cómo debemos entender su conformación y su gobierno? Será el tema que vamos a tratar. Y como decía hace un momento, vamos a dar un pequeño vistazo a los distintos tipos de gobierno eclesiástico, por lo menos los más comunes. El primero ha sido llamado gobierno episcopal, para aquellos que están anotando. Entonces vamos a estar brevemente hablando acerca de este tipo de gobierno. Su nombre proviene de la palabra episcopos, que comúnmente es traducida como obispo, que también puede traducirse como sobrevedor o superintendente. Según este sistema, los encargados de la administración o el gobierno de la iglesia son los episcopos o los sobrevedores. En la pretensión de este sistema de gobierno se enseña que esta posición viene siendo heredada o viene a través de los sucesores de los apóstoles. Supuestamente esa es la sucesión en continuo a través de la ordenación de los obispos. Cada vez que se ordena un obispo hay una sucesión apostólica. Este modelo de gobierno tiene la característica de tener una mega estructura, quiere decir que cada obispo como tal viene a ser parte de una mega estructura sobre la que descansa el gobierno de toda una iglesia. Así que no se trata de ser obispo de una iglesia local, sino de una iglesia que se extiende en todo un territorio. Normalmente este tipo de iglesia tienen una sede central. La base de este gobierno es la sucesión apostólica, como decía hace un rato, y como la autoridad es dada por Cristo a los apóstoles, y esta a su vez es transmitida por generación o de generación en generación, si lo vemos bien, la membresía de estas iglesias locales no tiene ninguna injerencia en el gobierno, porque el gobierno está directamente dirigido o en razón a sus obispos. Ellos son los gobernadores. En este sistema, entonces, se puede decir, la iglesia es anulada, hablando de su membresía, y de hecho se ha reconocido la iglesia más específicamente como el conjunto de los líderes. Es el sistema de gobierno más antiguo del cual se data, por lo menos, después del tiempo apostólico. Por citar un ejemplo, Ignacio, obispo de Antioquía, a finales del primer siglo, escribió en su carta a los trayanos lo siguiente, y voy a citar las palabras de Ignacio. Dice: de la misma manera que todos respeten a los diáconos como a Jesucristo, tal como deben respetar al obispo, que es figura del Padre, y a los presbíteros como concilio de Dios y como colegio de los apóstoles, aparte de ellos, no hay ni aún el nombre de iglesia. Así que se puede decir que este es el sistema de gobierno más antiguo del cual nosotros tenemos una referencia histórica. Para ellos, la iglesia entonces es sinónimo de los obispos, de los líderes, y extiende su gobierno a través de lo que se llaman las diócesis. La jurisdicción del gobierno de un obispo es su diócesis. Para el romanismo, el obispo mayor o principal, como decía nuestro pastor David Torres, es el Papa. La jurisdicción o el gobierno de él es toda la Iglesia universal. Su diócesis es el mundo. El segundo sistema de gobierno que quiero recordar es el gobierno presbiterial. A diferencia del gobierno episcopal, el presbiterial sustenta la idea del gobierno no de un obispo, sino de un conjunto de obispos. Mientras entonces uno habla de uno que es mayor sobre todo, este habla de un conjunto de obispos o un conjunto de líderes que forman un presbiterio. El nombre de este sistema
viene de la palabra presbútero, que normalmente traduce anciano. Ahora, en este sistema de gobierno sí está presente la iglesia. Y la iglesia está presente en la medida que es representada por su anciano o su presbítero. Y este a su vez es unido a otro anciano o a otros ancianos en otras iglesias locales y por extensión forma el presbiterio. Esa unión de ancianos es llamada presbiterio, en donde ese presbiterio o grupo de ancianos gobierna a todas las iglesias que están representadas en el conjunto de ancianos. Una manera que nosotros pudiéramos pensar en cómo funciona el presbiterio es como si en este lugar los representantes de las 8 iglesias que hacen parte de esta asociación fuesen los representantes, pero a la vez los que toman las decisiones sobre todas las iglesias representadas. Esto sería entonces un presbiterio conformado por 8 iglesias presentes a través de sus representantes, que son los presbíteros. Entonces, en el episcopal, el obispo tiene una diócesis en la cual se extiende todo su gobierno, pero en el presbiterial, el presbiterio se extiende a través de la unión de las iglesias a través de sus ancianos. Ahora, cabe decir que también en este sistema presbiterial los peldaños siguen en ascenso. ¿Qué quiero decir con ello? Que además del presbiterio, cuando un presbiterio se une a otro presbiterio, ellos le llaman sínodo. Y finalmente, cuando un sínodo se une a varios sínodos, se forma lo que llaman asamblea general. Así que se puede decir que desde la parte más baja de este sistema de gobierno se encuentra la iglesia siendo representada por sus obispos. Ahora, esto en unión con otros obispos que forman el primer peldaño, como decíamos entonces, el presbiterio. Y de allí en ascenso para formar entonces el sínodo y luego a su cúspide, llamada entonces Asamblea General. El doctor James Renihan dice que se puede ilustrar estos dos sistemas de gobierno como una pirámide. El que en el episcopal su crecimiento parte de la cúpula, que es el obispo mayor, y desciende entonces hacia abajo con los obispos menores y finalmente llega a la membresía o el pueblo gobernado, el cual no tiene ninguna participación en este sistema de gobierno. Pero en el presbiterial vemos la pirámide, según las palabras de James Renihan, su crecimiento es de abajo hacia arriba. La iglesia local con su representante, el presbiterio, nuevamente el sínodo y al final la asamblea general. ¿Quiénes toman todas las decisiones? La asamblea general. Y al final la misma iglesia termina siendo relegada solo a la representación de sus obispos. Y el tercer sistema de gobierno que quiero que nosotros mencionemos para adentrarnos a lo que sería el párrafo 7 y 8, sería el gobierno congregacional. Si el episcopal es un gobierno descendente, el presbiterial es un gobierno ascendente, pudiéramos considerar el congregacional como uno horizontal. Esto quiere decir que para el congregacionalismo, el gobierno de la iglesia no se encuentra por fuera de ella, no está por encima de ella, no está debajo de ella. Para el gobierno congregacional, entonces, su gobierno precisamente se encuentra dentro de su misma jurisdicción. En este sistema congregacional local, la iglesia es receptora, y debemos hacer énfasis, cada iglesia es receptora de una autoridad dada por Dios. Y por esa autoridad, la iglesia es gobernada de manera independiente a las otras iglesias locales. Las otras formas de gobierno que analizamos antes buscan extender su autoridad sobre distintas iglesias regionales, nacionales o locales. Pero el sistema congregacional ve a las otras iglesias como iglesias independientes, libres del ejercicio de su gobierno y por tanto no pueden tener ningún tipo de injerencia sobre el gobierno de esas iglesias locales.
Y este es el pensamiento eclesiológico de los bautistas que veremos nosotros en la Confesión de Fe de 1689, y es mi propósito explicar que esto es así. Como lo veremos en detalle dentro de un rato, lo que sostiene el párrafo 7 de la Confesión de Fe del Hombre de 1689, pero permítame adelantarme citando precisamente ese párrafo 7. A cada una de esas iglesias, así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina. El receptor de lo que entrega Cristo no es un presbiterio, como lo dice la confesión, no es un sínodo, no es una diócesis. A cada iglesia local, dice la confesión, cada iglesia local recibe de Cristo, sin importar el número de sus miembros. Una iglesia puede tener 5 miembros o 200 miembros o 600, pero no importa el número de la membresía, por ser una iglesia local, recibe de Cristo esta autoridad. Pudiese tener 10 ancianos, pero también pudiese contar con ningún anciano, como el caso de Tesalónica, pero igual recibe la misma autoridad de Cristo. ¿Y qué es lo que Cristo entrega a estas iglesias en particular? La confesión dice todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario. Una iglesia entonces de un año no tiene menos poder y autoridad que una iglesia que lleva ya militando 40 años desde su fundación. Podemos insistir que la que tiene un año tiene menos experiencia para utilizar ese poder y autoridad, pero no tiene menos autoridad y menos poder. Como dice cada una de las iglesias, la confesión entonces tiene en mente lo que ya explicó. Si nosotros nos adentramos al párrafo número 7, es porque ya entendimos el párrafo número 6 que nos explicó nuestro pastor José Yesid. ¿Qué nos decía el párrafo 6? Los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamamiento de Cristo, y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Esta es la iglesia que recibe la autoridad y el poder de Cristo. Si ignoramos a la iglesia, estamos ignorando al sujeto primario del poder y autoridad dado por Cristo. El congregacionalismo entonces ve a la iglesia como aquella que ha recibido de Cristo la autoridad y el poder para autogobernarse según la dirección que Él mismo ha dejado en su santa palabra. Ahora, ¿cómo funciona el gobierno congregacional? ¿Cómo está organizado? Es a donde se entiende todas las enseñanzas de lo que resta en el capítulo 26 de la Confesión de Fe. Y podemos decir algo, mis hermanos. Cuando nos adentramos a estos dos párrafos, estamos frente a la bisagra de la Confesión de Fe de Londres de 1689, la bisagra del capítulo 26. ¿Por qué? Porque vamos a ver que lo que deja atrás la confesión es cómo se une a la ortodoxia reformada en los artículos o en los párrafos anteriores, y cómo se separa de ella para presentar su entendimiento claro de lo que es la membresía y su entendimiento claro de lo que es el gobierno. Es así como nos distanciamos de nuestros hermanos reformados en lo que es nuestra perspectiva particular eclesiológica. Si la membresía no conoce el tipo de gobierno de iglesia que tiene, no podrá ejecutar apropiadamente las llaves del reino de los cielos. Porque le pregunto, ¿de qué sirve que usted tenga una llave que usted no sabe qué puerta abre? La iglesia debe conocer entonces la llave del reino y cómo ejecutarla apropiadamente. Y déjeme decir entonces algo más en cuanto a la presentación de los tipos de gobierno eclesiástico.
quiere insistir en que la confesión de fe es congregacional en su sistema de gobierno, que el tipo de gobierno que presenta es que cada iglesia debe autogobernarse desde adentro y no de afuera. Pero quiero hacer justicia a la historia, señalando que el congregacionalismo no nace con los bautistas particulares. El anglicanismo en la Inglaterra del siglo XVII había demostrado cómo el gobierno episcopal monárquico, recuerden que eso ya lo explicamos, el sistema de gobierno episcopal monárquico unido a la realeza, no daba ningún fruto, no conducía a la piedad. De hecho, conducía a los abusos. Y por lo menos en Inglaterra, para contrarrestar ese obispado, ese episcopal monárquico, lo que se levantó es conocido como el Parlamento inglés. El Parlamento inglés, recuerde, busca ponerle freno a la monarquía. ¿Y qué hizo el Parlamento? Convocó a los mejores teólogos para estudiar una nueva forma de gobierno. Es así como en 1643 asistieron 120 teólogos puritanos, 10 miembros de la Cámara de los Lores, 20 miembros de la Cámara de los Comunes, y ellos realizaron 1163 sesiones. Y para 1647 fue organizado el sistema de gobierno presbiterial ligado a la ortodoxia puritana de la época. Déjenme decir algo, esto es la cúspide de la manifestación de la ortodoxia reformada. Y esa expresión pública de ese trabajo se conoce como la Confesión de Fe de Westminster. Uno de los convocados para participar en esa asamblea fue el ministro llamado John Cotton. Este tuvo que huir a Inglaterra. Y recuerden que allí es donde se da el surgimiento de los Estados Unidos, que hasta ese momento se llamaba Nueva Inglaterra. Cuando Cotton recibe entonces la invitación, entiende la solicitud y la motivación que había detrás de esa solicitud, él decide no ir. Ahora, John Cotton, aun cuando decide no asistir, en su lugar escribe un tratado de su postura frente al gobierno de la iglesia. Lo que él entendía era el gobierno bíblico. Su tratado fue llamado Las llaves del reino y el poder de las mismas conforme a la palabra de Dios. Esto, permítame decirlo, antes de que viajara a Inglaterra, ya había causado o ya había impactado toda Nueva Inglaterra, tanto en la política como en la vida religiosa. El trabajo de Cotton vino a ser un referente no solo para el ambiente religioso, sino para los estándares políticos de Nueva Inglaterra. Ahora llegaba ese trabajo a Inglaterra y podemos decir que aquella gran asamblea no tuvo en cuenta el trabajo de Cotton, pero algunos se dieron a la tarea de investigarlo para hacerle frente. Dentro de algunos de ellos, tanto presbiterianos como anglicanos, se dieron a la tarea entonces de contrarrestar el trabajo de Cotton, y podemos citar al más conocido de todos, John Owen, que de hecho Owen intentaba debatir las enseñanzas de Cotton, pero fue convencido por los fuertes argumentos bíblicos y la lógica aplastante que presentaba Cotton en su congregacionalismo como el modelo bíblico. Aquello que dio como resultado a los congregacionalistas. Por eso decíamos hace un rato que debíamos hacer justicia a la historia, y fue con ellos que surgió el congregacionalismo. Y lo entendieron como el modelo bíblico en el que el poder de Cristo es entregado a cada iglesia para autogobernarse. Ahora, los congregacionalistas entonces elaboraron una confesión de fe con diferencias a la de Westminster o de los presbiterianos. Esta confesión es llamada la confesión de Savoy, de 1658. Y todos los cambios
en cuanto al sistema de gobierno no fueron incluidos en ese trabajo completo de la de Savoy, con el propósito de no entrar en debate con los presbiterianos. Ellos hicieron entonces un trabajo y lo colocaron aparte en lo que llamaron la plataforma de gobierno. Estos fueron llamados congregacionalistas independientes, nuevamente sustentado en el trabajo de Cotton y de muchos más en la Nueva Inglaterra. Ahora, podríamos nosotros preguntarnos, si ya los congregacionalistas independientes habían hecho este tremendo trabajo, presentar una confesión de fe y además presentar todo un trabajo anexo que le llamaban entonces la plataforma de gobierno, ¿por qué los bautistas no se adhirieron en forma plena a la visión de los congregacionalistas independientes? ¿Por qué no sumarse simplemente a la confesión de Savoy? Nosotros sabemos que por dos razones. La primera, que los congregacionalistas independientes seguían siendo paidobautistas. Así que el sacramento siguió igual que el de los presbiterianos, y los bautistas, recuerda, deben su nombre a la enseñanza del bautismo solo de ¿qué? De creyentes, lo que entendemos como credo, bautismo, ¿no? Pero lo segundo es la forma en que los independientes veían a los oficiales dentro del congregacionalismo. Permítame repetir esto entonces. Los independientes, los congregacionalistas independientes, presentaron el congregacionalismo con una perspectiva particular de lo que serían los oficiales dentro del congregacionalismo, que entiendo no fue la misma que presentó la Confesión de Fe de Londres de 1689. Y esto me permite concluir dos cosas. Primero, desde la perspectiva de la plataforma de gobierno de Savoy, basado en el trabajo de Cotton y algunos más, el gobierno de la iglesia es presentado, sustentado de una manera. Y desde la perspectiva de la Confesión de Londres de 1689, el sistema de gobierno, el gobierno mismo de la iglesia es presentada con un cambio en unos matices distintos. Explicando esto, para los congregacionalistas independientes de Savoy, el poder de las llaves es entregado a los ancianos de la iglesia y también es entregado a la iglesia misma. Para ellos, para los de Savoy, las llaves se le entregan a los ancianos y a la iglesia. En la ilustración del mismo Cotton en su libro, dice que se pueden entender dos llaves que deben estar en ejecución. Sí. Bien, mis hermanos, ¿qué estábamos diciendo entonces antes de la pausa que me permitió tomar agua? Decía que los congregacionalistas entonces, por el trabajo de Cotton, enseñaban el congregacionalismo, pero veían a los ancianos de una manera particular. Y los bautistas, que también sostienen el congregacionalismo, tenían ciertos matices diferentes a lo que enseñaba la de Savoy. En este caso, el trabajo de Cotton, que decía hace un rato, presenta un par de llaves con roles distintos, en la que las llaves deben entrar en ejecución al mismo tiempo. Para ellos hay unas llaves dadas por Cristo a los ancianos y esas llaves se les llama gobierno. Y para ellos hay otro juego de llaves entregado a la iglesia que se le llama libertad. Así lo presenta entonces la Confesión de Savoy en la plataforma de gobierno. Entonces, desde la ejecución del congregacionalismo independiente de Savoy, desde esta perspectiva, quienes gobiernan son los ancianos, y es congregacionalismo. ¿Por qué si gobiernan los ancianos? Porque ellos no gobiernan por fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia local. Así que es un error pensar que congregacionalismo se refiere solo al gobierno ejecutado por la membresía, porque los de Savoy enseñan que el gobierno es dirigido por los ancianos, pero no tiene injerencia sobre otras iglesias locales, no se trata de uno externo. El congregacionalismo apunta primero a los límites
en que se debe presentar el gobierno de la iglesia y que es solamente interno, solo congregacional, solo en la congregación. Ya sea que se piense que gobiernen los ancianos o ancianos, o ya sea que se piense que gobierna también la iglesia junto a los ancianos, sigue apuntando a la jurisdicción de la iglesia local en su membresía. Algunos suscriptores de la confesión de fe adoptaron una de estas dos expresiones del congregacionalismo. Por eso es que no vamos a tener ningún problema en ver a algunos suscriptores de la confesión de fe que digan que los ancianos gobiernan y ellos tienen llave, y que la iglesia entonces también tiene llaves. ¿Por qué? Porque estas dos expresiones del congregacionalismo es cómo se ve el gobierno interno a la iglesia, pero siguen siendo congregacionalismo. Bien, mis hermanos, esto para de alguna manera hablar de los principales sistemas de gobierno y el contexto en el que surgió el congregacionalismo, y quiero ahora pasar a mi segundo punto, y es un análisis del párrafo 7 y 8 como expresión básica del congregacionalismo de los suscriptores a la Confesión de Fe de Londres de 1689. Para eso entonces quiero hacer primero el análisis del párrafo 7. Vamos a leer entonces el párrafo número 7. Quiero asignarle un título a este párrafo. El título es El poder y la autoridad de la iglesia. El poder y la autoridad de la iglesia. Dice, cito la confesión: a cada una de estas iglesias así reunidas que el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Mis hermanos, y de paso pastores que están en este lugar, cada vez que nosotros vayamos a enseñar la confesión de fe, las palabras tienen un gran impacto, porque la forma en que se estructuró la confesión de fe y los párrafos en particular tienen todo el sentido o toda la armonía. Por eso no podemos pasar por alto la forma en que se estructuraron los párrafos. Y pretendo dividir este párrafo que acabamos de leer en 4 tópicos principales. Estamos hablando del poder y la autoridad. Y dividamos este párrafo en, primero, el receptor del poder y la autoridad. El receptor del poder y la autoridad. Segundo, la fuente de dicho poder y autoridad. Tercero, el alcance del poder y la autoridad. Y cuarto, los límites del poder y la autoridad. Receptor, fuente, alcance y límites. Vamos a hablar rápidamente de él. En cuanto al receptor del poder y la autoridad, ¿a quién entrega Cristo esta autoridad que llamamos llaves del reino? A la iglesia. Mateo 18:18, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Estas palabras no pueden ser ignoradas, ya que se encuentran gloriosamente enmarcadas bajo el juramento de Cristo. ¿Cuál es el juramento de Cristo? En los evangelios lo presenta con la palabra desierto. Así que es un juramento, no puede haber duda de la ejecución. Y Él ha prometido que será la iglesia la que tendrá esa autoridad dada por el Señor, desierto. Y recordemos, como ya se nos anunció en las charlas, que estas palabras fueron pronunciadas 2 veces. En los evangelios solamente Cristo utilizó 2 veces la palabra iglesia, y todas se encuentran en el evangelio según Mateo. Una habla de la iglesia universal y la otra habla de la iglesia local. Así que es el mismo Señor Jesucristo que presenta la base para enseñar la iglesia invisible y la iglesia visible. ¿Cuáles son esos textos? Mateo 16:18, y recuerden Mateo 16, 18 y 19 es el primero, y luego Mateo 18 y 19. Vamos a leerlo y vamos a analizar brevemente algo allí en razón a lo que necesitamos anotar. Y yo también digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta maravillosa promesa del Señor allí declaró que las llaves del reino de los cielos serían entregados sobre aquellos que se establecen en la confesión de Pedro. Aun cuando a la fecha todavía comentaristas y exegetas se debaten sobre a quién es el que al final el Señor le está entregando ese poder, lo cierto es que el peso de la segunda mención nos obliga a reconocer que se trata de la iglesia. Los evangelios entonces nos dicen que también es presentado en Mateo 18. Voy a leer Mateo 18, versículos 18 y 19. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Note algo, mi hermano. Es evidente que estos dos pasajes están conectados. Los dos pasajes hablan de lo que ocurre en la tierra y cómo cuenta con el poder de Cristo y la bendición del cielo. Y no está hablando solamente de Pedro, ya que termina el Señor diciendo donde están dos o tres congregados. Así que las llaves son entregadas a la congregación de los santos que, puestos de acuerdo, cuentan con el poder de Dios y la bendición del cielo. La confesión de fe del hombre dice a cada una de estas iglesias así reunidas. Y miren, mi hermano, la evolución en la que la confesión estructura los párrafos es sumamente diciente a la hora de estudiar. Y ya hay un antecedente, y nosotros deberíamos preguntarnos, si leemos el párrafo 7, a cada una de estas iglesias así reunidas, deberíamos preguntarnos cómo debe estar la iglesia conformada. Y dice el párrafo número 6, entonces, el anterior nos enseña que las iglesias deben estar conformadas por creyentes conversos, ¿verdad? Que pactan andar juntos, que viven según las ordenanzas del Señor, y es a la iglesia así reunida, organizada, que el Señor le entrega las llaves del reino de los cielos. Benjamin Kish, un pastor bautista de 1697, escribió en su libro La gloria de una verdadera iglesia evangélica lo siguiente: una iglesia de Cristo conforme a la institución del evangelio es una congregación de cristianos piadosos, quienes como asamblea establecida primero se entregan al Señor y mutuamente por acuerdo y consentimiento mutuos conforme a la voluntad de Dios, y ordinariamente se reúnen en un mismo lugar para el culto público y la adoración a Dios, en medio de quienes la palabra de Dios y los sacramentos son debidamente administrados conforme a la institución de Cristo. Entonces, la confesión afirma que es la iglesia que es conformada por santos visibles, unidos en pacto congregacional y sometidos a la dirección de Cristo por su palabra, que es a la iglesia quien le entrega el poder y la autoridad. ¿Qué es el congregacionalismo entonces, mi hermano? El congregacionalismo, permítame dar una definición, es el ejercicio del uso de las llaves conferida por Cristo a cada iglesia, en el que cada una de ellas dispone, ejecuta todo lo necesario para su correcta adoración, vida en comunidad y disciplina. Así entonces vemos los receptores de esta autoridad, que es cada iglesia local. Ahora veamos la fuente de dicho poder. ¿De dónde proviene este poder? Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos. El poder y la autoridad que reposan en las iglesias locales, llamadas llaves del reino de los cielos, no son entregadas por un presbiterio, no son entregadas por un sínodo, no es por un grupo de hombres, son dadas por ¿quién? Por Cristo mismo. Cristo que murió y resucitó, y ahora entonces le entrega a su iglesia, cual esposo que le entrega a su esposa lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. De esta misma manera la iglesia toma lo que no es suyo,
no es suyo por mérito propio, y lo ejerce con un cuidado tal que solo puede ser comparado como el de una esposa que quiere agradar a su esposo en todas las cosas. Debemos nosotros tratar el poder y la autoridad de la iglesia con el mismo celo que tratamos los sacramentos, con el mismo celo, con el mismo cuidado en el que tratamos la disciplina, la cena del Señor, el bautismo. Y quiero hacer énfasis en las palabras usadas por nuestros hermanos del pasado. Ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la adoración y en la disciplina. Estas expresiones, poder y autoridad, nos hablan de la capacidad de hacer algo, poder, pero también de la libertad para hacer algo, una posición. Tú puedes tener el poder para hacer algo, pero si no tienes la autoridad, no se te permite hacerlo. Por más que tengas el poder para hacerlo. Pero Cristo le ha dado el poder y autoridad. Quiere decir que ha llevado a la iglesia a una posición y la ha dotado de todo lo necesario para ejercer esa autoridad y ese poder. Esto lo entendían los apóstoles en 1 Corintios 5, 4 y 5. 1 Corintios capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice Pablo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y el Espíritu, y dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo reconoce que la iglesia tiene poder, el poder del Señor Jesucristo. Reunidos en el poder del Señor pueden ejercer disciplina. Esto es en esencia las llaves del reino. Poder y autoridad deben ser entendidos como las palabras claves para comprender el congregacionalismo. No solo debemos hablar entonces de que la iglesia debe ser consultada, no solo consultada, sino que la iglesia, ella misma, de medio de ella, surge como ente primario esa autoridad y ese poder. En Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. El apóstol Pablo tenía vida congregacional. El apóstol Pablo hacía parte de una iglesia, la iglesia de Antioquía. Era contado como uno en medio de ellos. Y esto tiene tanto para enseñarnos, porque ni los apóstoles desconocieron la importancia del crecimiento ministerial bajo la dirección de Cristo a través de lo que Él imparte por medio de sus iglesias locales. Ni los apóstoles. Recordemos que en el capítulo 11, Pedro informa a la iglesia de Jerusalén, porque la iglesia de Jerusalén le comisionó para ver el avance del reino en Samaria. Y Lucas nos narra que la iglesia de Antioquía es dirigida por el Espíritu Santo para comisionar entonces al apóstol Pablo y a Bernabé. Y esa es la razón por la que vemos que al final de cada viaje misionero, ¿qué es lo que hace el apóstol Pablo? Regresa a esa iglesia que le encargó para hacer ¿qué? Para entregar un informe de lo que se le encargó por la autoridad y el poder de esa iglesia. Y eso lo vemos en los pasajes también del libro de los Hechos. La confesión dice poder y autoridad para realizar el orden en la adoración y en la disciplina. Permítame terminar el párrafo 7 con los límites del poder y la autoridad. Los límites del poder y la autoridad. Hasta ahora, todo lo que hemos dicho para algunos puede sonar peligroso. A la iglesia se le entrega poder y autoridad en todo sentido necesario para establecer el orden de la adoración y la disciplina. Pero nuestros hermanos de la confesión también establecieron los límites a cada una de estas iglesias así reunidas
El Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar el orden en la oración y en la disciplina que Él ha instituido para que lo guarden, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Les pregunto, mis hermanos, ¿cuál es el límite del poder y la autoridad de la iglesia? La Santa Escritura, la palabra. Una de las principales objeciones que se presenta en nuestro día a la enseñanza del congregacionalismo es que le estaríamos entregando a la mayoría la capacidad de dirigir a la iglesia a su antojo, como si la iglesia pudiera entonces reunida ser gobernada según el capricho de la mayoría. Y sí, tendrían razón para llamarle a eso democracia, pero no es lo que nos enseña la Escritura y no es lo que sostiene la confesión de fe. La enseñanza, la dirección bíblica es necesaria para que la iglesia conozca los límites de la autoridad y el poder que Cristo le ha conferido, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. Los mandatos y las reglas para la correcta ejecución del poder y la autoridad han sido dados por Cristo a la iglesia. La confesión no invita a que los oficiales se sometan a todo lo que diga la iglesia. La confesión no invita a eso. Hay un ejemplo que citan algunos que están en contra del congregacionalismo. ¿Será que entonces tengo que pedirle permiso a la iglesia para cambiar un bombillo? Algunos creen que eso es congregacionalismo. La iglesia, igual que los oficiales, deben su autoridad a la sujeción completa a la palabra del Señor, a los mandatos expresos del Señor en su palabra. Los límites del congregacionalismo es la misma palabra del Señor. Así que podemos decir que el congregacionalismo es el ejercicio señalado por Cristo en su palabra del uso de la llave conferida a la iglesia, a cada una de ellas, y Él, para que ella disponga y ejecute todo lo necesario para su correcta adoración y vida en comunidad y disciplina. Mis hermanos, este párrafo no enseña que a la iglesia se le ha entregado algo sin límites. Pasemos al párrafo número 8 por cuestión de tiempo, ¿no? El gobierno congregacional es aquel que ve a Cristo entregándole las llaves de su reino, no a un hombre ni a un conjunto de líderes, sino que concede esta autoridad al conjunto de los santos visibles llamados iglesia. Ahora veamos el gobierno congregacional, basado en la Confesión de Fe del Hombre de 1689. Es para lo que, a mi entender, nos diferencia de los congregacionalistas independientes. Hablar de congregacionalismo bautista, aun cuando debemos insistir que algunos bautistas también abrazaron esa forma, ese matiz del sistema de gobierno independiente congregacionalista. Les invito a que veamos entonces la organización del gobierno de la iglesia desde el párrafo número 8. Y quisiera llamarle entonces su completa organización. Completa organización. Una iglesia local, dice el párrafo número 8, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía a los que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Ahora, para un mejor aprovechamiento, voy a hacerlo todavía más breve, propongo dividir este párrafo solo en dos partes. Y son las partes que componen una iglesia local. ¿Cuáles son las partes que componen una iglesia local? La membresía y los oficiales. Eso es lo que compone una iglesia local, la membresía y los oficiales.
Y prestemos atención en la forma que inicia este párrafo. Nos habla de la iglesia local completamente organizada. Y esto debe ser entonces el propósito de cada iglesia local, organizarse completamente. Lo que quiero decir es que las iglesias pueden estar por un tiempo en forma incompleta, pero eso no insiste o no señala que no sea iglesia, como ya lo vimos en el ejemplo antes citado. La iglesia puede estar compuesta entonces por la membresía cuando no hay un oficial todavía, pero sigue siendo iglesia. Pero la iglesia debe procurar estar completa, compuesta por oficiales y miembros, como el caso de la iglesia de Filipos. Y hace un rato contrastamos la iglesia local de Filipos con la de Tesalónica y señalábamos que ambas son iglesias del Señor, formadas por santos visibles, salvos en Cristo, con el mismo poder y la misma autoridad, pero una estaba completa y la otra no. Veamos entonces la membresía como la presenta el párrafo número entonces 8, que sería la primera parte de la membresía. Y para eso debemos recordar lo que se nos presentó en el párrafo número 6, que habla de los miembros. Los miembros de esta iglesia son santos por su llamamiento y en una forma visible manifiestan y evidencian por su profesión de fe y conducta su obediencia al llamamiento de Cristo y voluntariamente acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. No puede haber iglesia sin membresía formal. No puede haber iglesia sin membresía formal. Así lo sostiene la confesión de fe. La iglesia es su membresía. No necesitan a los oficiales para ser iglesia, pero sí necesitan a los oficiales para estar completa. Y esto es sumamente importante porque la iglesia debe buscar estar completa como lo presenta el Señor en su palabra. Y esto nos ayuda a entender la necesidad de los dos grupos, sin descuidar ninguno de los dos y la conformación correcta de ellos. Así como debemos ser cuidadosos en la membresía, también debemos ser cuidadosos en la conformación de los oficiales. Una membresía saludable tendrá el criterio sólido para elegir entonces ancianos saludables. Un ancianato que dirija la iglesia adecuadamente. También debemos insistir que dicha organización no es humana. No podemos nosotros crear divisiones en nuestras congregaciones. No podemos levantar estructuras en las iglesias porque ellas no son nuestras. Es la iglesia de Cristo, por lo que señala la confesión. Una iglesia local y completamente organizada de acuerdo a la voluntad de Cristo. Está compuesta por oficiales y miembros. No hay otra división, solo esta. Ni la estructura ni el tiempo de la organización deben ser manipulada por nosotros, porque es la voluntad de Cristo. Algunas iglesias, incluso congregacionalistas, al leer esto, corren pensando que toda iglesia debe tener una membresía ya establecida, y no hacen un proceso sano para llegar a la membresía. Y eso es un grave error. Como también algunos congregacionalistas al leer esto, corren también buscando pluralidad y tener ancianos, sin ninguna consideración a los preceptos dados por Dios en su palabra. Recordemos lo que nos dijo el párrafo anterior: el poder y la autoridad son dados a la iglesia, pero para su correcta ejecución deben ser guardados según los mandatos y según las reglas del Señor. Yo creo que la carta del apóstol Pablo a Tito y la carta del apóstol Pablo a Timoteo son claras evidencias de cómo pudiera ser trágico para una iglesia ser dirigida por oficiales que no se conformaron según la voluntad del Señor. Toca corregir lo deficiente, en las palabras del apóstol Pablo a Tito. De manera entonces que primero debe haber una membresía oficial. Segundo, los oficiales. Y aquí entonces llegaríamos a nuestro último punto, los oficiales, según lo que enseña la confesión. En cuanto a los oficiales, yo les invito a que veamos por lo menos lo que presenta el texto
como 4 aspectos importantísimos a resaltar tocante a este grupo. El primer aspecto en cuanto a los oficiales es su designación. ¿Qué dice la confesión en cuanto a la designación de los oficiales? Y los oficiales designados por Cristo. Designados por Cristo. En 1 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. En 1 Timoteo 3:8 dice, los diáconos asimismo deben ser. Este texto es de suma importancia para poder argumentar sobre los cargos que son llevados a la categoría de oficiales en la iglesia. Sin importar, de alguna manera, lo que nosotros pudiéramos pensar o lo que sea práctico para la iglesia, en realidad debemos reconocer que Cristo ha establecido solo 2 cargos para ser desarrollados como oficiales. Así que quienes ha designado estos cargos es Cristo mismo a través de su palabra. No podemos estar creando nuevos cargos y elevarlos a la categoría de oficial. La mención adicional que hace es muy importante. En Filipenses 1:1 dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo con los obispos y diáconos. Esta es la iglesia y los oficiales. Debe ser nuestra meta entonces cumplir con lo que el Señor ha dejado para directrices de su pueblo a fin de ordenar a la iglesia. No encontramos ninguna otra enseñanza que conduzca o que nos invite a elegir cargos distintos bajo criterios distintos, porque no hay criterios de evaluación en la Biblia. Los criterios de evaluación en la Escritura son para ¿quiénes? Para los obispos y para los diáconos. No hay más criterios de evaluación. Y como no hay criterio de evaluación entregado a la iglesia, no podemos evaluar, no podemos elegir otros cargos como oficiales. Así que aun cuando entendemos el congregacionalismo como el ejercicio del gobierno dentro de la iglesia misma, esto no quiere decir que la iglesia tenga el poder para estar creando cargos, porque recuerden los límites del congregacionalismo. Es nuestro entendimiento entonces que un hombre que no cumpla con los requisitos de 1 Timoteo 3 y la carta del apóstol Pablo a Tito no debe ejercer el ancianato. Por eso insistimos en que una mujer no debe tampoco ostentar tales cargos. Si fuera democracia, podríamos negociar las condiciones. Podríamos llegar a un acuerdo a través de la mayoría. Podríamos modificar las evaluaciones. Pero no se trata de democracia, se trata del reinado de Cristo en la iglesia. Recuerden el propósito de la carta del apóstol Pablo a Timoteo y a Tito, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. También nos es bueno el tener presente esta verdad de la designación de Cristo a los oficiales, y es que de esta manera la iglesia no va a pretender tener señorío sobre ellos, que es alguno de los peligros que aquellas personas que van en contra del congregacionalismo insisten en que nosotros podemos caer. Aun cuando un oficial debe ejercer un cargo o su cargo en favor de la iglesia, quien le designa no es la iglesia, sino Cristo. Elige la iglesia, es verdad, pero no designa la iglesia, sino Cristo. Su mente, y me refiero a la mente de la iglesia, debe estar en forma primordial ligada a la palabra, para encontrar a quienes Cristo ha designado para ellos confirmar ese llamado. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, el cual ganó por su propia sangre. Obispo puesto por ¿quién? Por el Espíritu Santo, por el Señor. Los oficiales no deben vivir para complacer a la membresía, porque esto haría a los oficiales siervos de la membresía. Y ellos deben ser siervos de Cristo, no títeres de los miembros de la iglesia.
Y no tendría lugar la exhortación que hace el autor a los hebreos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, la designación de los oficiales es divina. Los cargos son presentados en la Escritura y las condiciones también, por Cristo. Ahora, pasemos a su elección. Una iglesia local reunida, completamente organizada, de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados, la designación es de Cristo, para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida. Esta es la belleza, mis hermanos, la belleza del equilibrio del congregacionalismo. Cristo designa cuáles son los oficios que se deben realizar o que se deben desempeñar para la edificación de su pueblo. Y ese mismo Cristo dota a la iglesia de la capacidad para escoger y apartar. Hay un equilibrio hermoso, si ustedes lo ven bien, en esto. Y aquí entramos en la descripción de una de las partes del uso de las llaves de la iglesia. La iglesia tiene todo el poder y la autoridad para escoger y apartar oficiales designados por Cristo si se dirigen conforme a la palabra del Señor. Nehemías Cox, pastor bautista particular, dijo en una de sus enseñanzas: los apóstoles antecedían a las iglesias locales y recibieron su llamado directamente de Cristo. Los ministros hoy no son de los hombres en el sentido de la autoridad de ellos, no se deriva de la humanidad, no son por los hombres, o sea que no están sujetos a los caprichos de la autoridad y de signos humanos, sino que son por medio de los hombres, en el sentido de que los oficiales son llevados a su oficio por medio del llamado de la iglesia. Termino la cita. La iglesia escoge, la iglesia aparta, pero quien designa es Cristo. Buscad pues, hermanos, entre varones, entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este oficio. Hechos 6:3. La palabra buscar y encargar son aquellas en las que debemos hacer énfasis. Los apóstoles también insistieron en que la iglesia tiene el poder y la autoridad para buscar y encargar, y eran hombres inspirados por el Señor. Y esto no se trata de escasez administrativa. No es que la iglesia tenga escasez administrativa, es sometimiento al señorío de Cristo. Esto demuestra que Él es la autoridad de la iglesia y los oficios son los que Él ha determinado en su palabra. No hay forma en que nosotros veamos los textos que hemos insistido en ellos y que ignoremos que el desarrollo de la iglesia, según el mandato bíblico, es primero evaluar, como lo veremos más adelante en las exposiciones, a estos hombres que cuenten con dones particulares para el ejercicio de su labor. Los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida. El énfasis se hace en que es la iglesia la que entonces aparta, escoge y aparta. Y veamos su dotación. Una iglesia local reunida y completamente organizada, de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía. Estas palabras dieron y han dado mucho que debatir en nuestros días. Recordemos que no todo congregacionalismo pretende o enseña que el gobierno de la iglesia se dirija de la misma manera. Hay unos influenciados, en este caso, por la postura de Cotton y otros más, consideran que el gobierno está en los ancianos y la membresía puede y debe ser consultada. Para ellos la autoridad de estos ancianos deriva directamente de Cristo. Cristo entrega esa autoridad a cada uno de los ancianos. Desde esta perspectiva, si lo vemos bien, cuando Cristo entrega las llaves en la declaración de Mateo 16, la tesis es
que se le está entregando a Pedro como un anciano, como figura de un anciano. Por lo tanto, como Cristo le entregó a Pedro las llaves del reino de los cielos, estaría él representando a todos los otros ancianos, y cada anciano recibe esa autoridad, ese poder directamente de Cristo. Pero los congregacionalistas bautistas, y entiendo este pasaje y este párrafo, insisten que las llaves pasan a la membresía. Y ella, la membresía, en apego a la instrucción de Cristo, delegan poder a los oficiales. Buscad, pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encarguemos de este trabajo. Los apóstoles pudieron elegir porque eran inspirados, pero insistieron en que era la iglesia la que debía elegir. Luego de elegir debían encargar, y cuando se encarga, se dota. Nosotros no vamos a encontrar nunca que haya una dotación si primero no hay un encargo. Esto pasa incluso en nuestra vida. Si se nos contrata para un trabajo, primero se nos encarga el trabajo y luego se nos dota de lo necesario para realizar ese trabajo. Ahora, la confesión de fe nos invita a que reconozcamos que hay un proceso, se puede decir una procesión, que es indispensable para entender cómo y de dónde proviene este poder. Brevemente, mis hermanos, si usted recuerda el párrafo 4 que hablaba, creo que era nuestro pastor David, ¿verdad? El párrafo 4 dice: la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, quien por designio del Padre todo el poder. El párrafo 4 ya habla de poder. ¿Y quién tiene ese poder? Cristo. ¿Quién le dio ese poder a Cristo? El Padre. ¿Qué va a hacer con ese poder? Dice, poder requerido para el llamamiento. Escoger de todo el mundo a llamar a lo suyo. Establecimiento, una iglesia local. Orden, gobierno de la iglesia. Está suprema y soberanamente investido. Primero está diciendo entonces, la autoridad de en una iglesia local, como se lleva a cabo una iglesia local, como se gobierna una iglesia local, es el poder que el Padre le entregó a Cristo. Ahora, en el párrafo 5 dice, en el ejercicio de este poder, ¿de cuál poder? Que el Padre le entregó. El poder que le ha sido confiado, el Señor Jesús, a través del ministerio de su palabra y por su Espíritu, llama a sí mismo del mundo a aquellos que le han sido dados por su Padre. Ahora vemos a Cristo ejecutando ese poder a través de la predicación del Evangelio, regenerando y trayendo a nuevos creyentes a la iglesia. Ahora, esta iglesia, ¿conformada de quiénes? De creyentes. Por eso el párrafo 7 dice, a cada una de estas iglesias, así reunidas, el Señor, conforme a su voluntad declarada en su palabra, ha dado todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario. El Padre da el poder entonces ¿a quién? Al Hijo. El Hijo entonces, a través del Evangelio, convoca a los suyos, reunidos en una iglesia local, entrega ese poder para la adoración, la disciplina. Ahora, usted ve en el párrafo número 8, una iglesia local reunida, esta iglesia que tiene el poder que se lo ha dado a quién? Cristo, completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros, y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber. Cristo designa, la iglesia escoge, la iglesia aparta para una labor específica. Entonces, la iglesia está entregando el poder de Cristo en sus oficiales. Cuando los escoge y los llama, está entregando ese poder que le ha entregado primero a la iglesia, se la está entregando a los oficiales. Así que está a través de la iglesia dotando a sus oficiales del poder. Pero note que ahora la confesión no dice o no usa la palabra autoridad, sino la palabra deber. Y tiene todo sentido, porque la autoridad se la ha dado a la iglesia. Ahora esta entrega el poder, la capacidad de hacer, pero viene un deber. Los independientes entonces desconocen
a la iglesia en la dotación que reciben los oficiales. Los oficiales reciben directamente de Cristo. Los bautistas afirman la participación al escoger, apartar, delegar y por la autoridad y el poder que se le ha dado, imponer manos y reciben ¿qué? Todo el poder y el deber. La participación de la iglesia es indispensable para la ejecución del deber de un oficial. Así no es democracia, porque es el poder de Cristo actuando por medio de la iglesia. No es democracia. Así no puede haber un oficial sin la ordenación de la iglesia, pero al mismo tiempo debe estar la iglesia convencida que al ordenarle ha sido llamado y escogido por Cristo para ese oficio. Y esto vemos incluso en lo que sucedió aún con el sucesor de Judas, convencido de que era el Señor quien le había elegido para ese oficio. Creo que la mayor distinción entre la progresión del párrafo 7 y 8 lo encontramos precisamente en ese juego de palabras. Poder y autoridad y poder o deber. Los oficiales tienen poder para ejecutar un deber. ¿Cuál es el deber del oficial? Es el trabajo del hermano Javier. Explicar entonces cuál es el deber de cada pastor, de cada oficial, de cada diácono. Bien, mis hermanos, dejamos entonces hasta aquí. Vamos a orar para terminar. Padre, agradecemos, Señor, que nos permitas usar este espacio para, como iglesia, juntos, seguir meditando en la forma en que, Señor, tú has designado por tu palabra el orden, Señor, de las iglesias locales. Padre, insistimos en el señorío de Cristo en medio de nosotros. Perdona si como iglesia local en algún momento hemos sido rebeldes, creando, postulando o actuando conforme a nuestro criterio y no en dependencia a tu palabra. Señor, ayúdanos a entender a nosotros, oficiales hoy, el deber que tenemos. Ayúdanos a entender también la autoridad que has entregado a tu iglesia local. Por nuestro deber, ayúdanos, oh Dios, a guiar a la iglesia a usar esa autoridad, a usarla para tu gloria, Señor. Que nosotros, como los apóstoles, podamos guiar con la palabra a tu iglesia, Señor. Gracias te damos, oh bendito Dios, en todas estas cosas, siempre procurando tu gloria en Cristo Jesús. Amén. Muy bueno. Creo que hemos abarcado uno de los párrafos, como lo va a llamar el pastor David, 2 párrafos bisagra, donde se mueve el entendimiento de la eclesiología, de la confesión bautista y sobre todo su exposición de lo que significa el gobierno de la iglesia y esa expresión desde el congregacionalismo.